vamos a hablar, bueno, de la jornada de ayer precisamente, porque no podemos dejar pasar por alto 200 años de la autonomía provincial en absoluto, y hacer referencia a este hecho histórico que marca a los santiagueños, obviamente de por vida. Es un hecho basado, digamos, en la lucha de poder tener nuestra propia independencia, y en ese sentido también, y como parte de lo que es la autonomía de nuestra provincia, están nuestros propios símbolos también, ¿no? De hecho que la bandera de la provincia, que fue iniciativa prácticamente del doctor Darío Augusto Moreno, fue aprobado en la legislatura provincial esto allá en los 80, y que bueno, hoy por hoy ya estamos acostumbrados a verla, a amarla prácticamente y a disfrutar, y también sentirnos orgullosos de esta enseña que tiene Santiago del Estero. No solamente la bandera, sino también otros signos y otros símbolos que también rigen en nuestra provincia, ¿no? Llámese, bueno, Añoranzas, por ejemplo, también ha sido declarada como himno cultural, ¿sí? También aprobado esto en la legislatura provincial. Los días feriados también han sido aprobados, y todo esto merced también al proyecto realizado en su momento por el doctor Darío Augusto Moreno, con quien charlamos, y que nos cuenta también todo esto, ¿no? De los signos, los símbolos que tiene nuestra provincia, la iniciativa que tuvo en su momento, el sentido que tiene cada uno de los elementos que compone la bandera de la provincia. Bueno, esto nos cuenta el doctor Darío Augusto Moreno. Vamos a compartirlo, ¿te parece? Vamos a compartirlo, Daniel. Bueno, Daniel, con un gusto realmente poder participar por este medio. Es para mí una innovación. Yo no soy muy adelantado con estos temas. Todos estamos igual, ¿no? Estamos en conflicto con la tecnología, pero de todas maneras es importante, y yo reconozco tu actitud de poder darme esta oportunidad de dirigirme a mis comprovincianos en esta fecha tan relevante como es los 200 años de la autonomía. Yo te diría que desde 1983, mirá los años que han pasado, sí. Cuando llegué era muy joven, era joven, y ahora ya los años pasan, ¿no? Y llegué a la legislatura, tuve la oportunidad de ser diputado, electo por mi partido, el Partido Justicialista, y uno de mis principales objetivos en ese momento, que se había restaurado la democracia después de un periodo nefasto de dictadura, era resaltar todo lo referente a aquello que yo había visto que como alumno en la secundaria, en la primaria, en la universidad, no había tenido posibilidad de acceder, y siempre tenía una visión, recibía una visión muy parcial de la historia. Nos enseñaban la historia liberal, nos enseñaban a despreciar a nuestros próceres provinciales por su ideología federal, popular, del interior. Siempre tendríamos que nos enseñaban la historia que había diseñado el ganador de la contienda en la pelea entre unitarios y federales después de Caseros, el general Mitre. Él inventó una historia que nosotros teníamos que respetar a rajatabla. Hay un escritor famoso argentino, Norberto Galasso, que dice: San Martín, padre de la patria; Mitre, padre de la historia. Y es verdad, porque el general Mitre, él diseñó una historia a su antojo y desde una visión absolutamente porteña y liberal, de espaldas a los pueblos del interior, mirando siempre los horizontes europeos, las luces de París, de Londres, con un desprecio absoluto a los sectores del interior. Y eso lo heredaron muchos sectores oligárquicos de Buenos Aires, y hoy sigue siendo de la misma manera. No ha cambiado mucho, no ha cambiado casi nada, te diría. Entonces yo quise desde la banca como legislador, aparte de otras leyes que uno tenía que ocuparse, que tenían que ver con la administración del Estado provincial, ¿no? Yo me aboqué justamente a restaurar y a restañar las figuras próceres de nuestra historia. Hice como 10 leyes más o menos referidas a este tema.
Empecé con la bandera de la provincia, como vos decías. Me Sí. ocupé de diseñarla y de presentar el proyecto que luego se aprobó por unanimidad, como vos lo has señalado muy bien, ¿no? Porque hasta toda la oposición lo votó favorablemente en ese momento, lo cual fue un testimonio de que estábamos en armonía y en concordancia. ¿Por qué? Porque era una bandera que de ningún modo era sectaria, no representaba a ningún sector de la ciudadanía. Era amplia y trataba de interpretar la identidad de todos los santiagueños por igual. O sea que estaba por encima del ideario político, partidista, económico, social, cultural, religioso. Por encima de todo eso salió una bandera que aparte yo vivo enamorado, digo que es una bandera hermosa, me lo dicen también. Entonces hicimos una bandera evocando los símbolos patrios, los colores de la enseña nacional, el rojo punzón en el centro, que simboliza el federalismo, lo expresamos de ese modo y creo que es una feliz idea haber recurrido al color ese. Y luego el disco solar incaico, que no es el de la bandera nacional, es otro diseño de disco solar, que evoca a los pueblos primigenios, a los pueblos originarios, a la cultura incaica. Decimos un sol incaico y sobre ello, como una simbiosis, como una unidad, ¿no? Una cruz de Santiago Apóstol, la espada en cruz de Santiago Apóstol, nuestro patrono provincial, y que además era el intento de simbolizar los valores, los aportes culturales de la cultura, valga la redundancia, española, civilizadora, que había venido a estas tierras, y que en una simbiosis con la cultura primigenia se unieron y cimentaron, como producto dieron lugar a la cultura santiagueña, a la identidad de nuestro pueblo. Eso expresa nuestra bandera. Como verás, de ninguna manera, ningún sector político puede sentirse menoscabado, marginado. Por eso es que tuvo aceptación la bandera. Por eso se la respetó y se la respeta y se la usa tanto, lo cual es una inmensa satisfacción para mí. Bueno, para mí es una inmensa satisfacción, un orgullo personal, pero más allá de eso, de esa actitud, recibo muchas satisfacciones por el reconocimiento de muchos amigos, ¿no? Recién mi nieto Mateo, que tiene 6 años, me decía, abuelo, mirá la pregunta que me hacía, vos sos rico, vos sos rico. ¿Y por qué me preguntas eso? Le digo, y porque sos el creador de la bandera, tienes que ser rico. No, le digo, mira, Belgrano no era rico y creó la bandera, murió pobre, pero yo sí soy rico en tenerte a vos, a mis nietos, a mis hijos, ¿no? Entonces sí, en eso soy rico, le digo. Así que mira esas satisfacciones que tengo, ¿no? Y después lo vi a mi hijo, a mi nieto, hijo varón, ser abanderado en la escuela franciscana, abanderado con la bandera de la provincia. A una hija chiquita que tengo, bueno, cuando era chiquita en el jardín también fue abanderada de la bandera de la provincia. Y eso a mí, obviamente, que me conmueve. Ese es el mejor pago que tengo a ese tributo que le he dado y que le he ofrendado a mi provincia y a mi pueblo, que quiero mucho. Qué lindo, doctor. Doctor, ¿y qué reflexión se hace de esta fecha tan cara para los sentimientos nuestros, de los santiagueños, ¿no? Porque obviamente, decíamos hace un rato, trasciende la historia del país y por supuesto para nosotros en particular, ¿no? Te comento, en aquella época, en los años 83 y cuando empecé mi carrera política en la legislatura, obviamente que esta fecha no se acordaba, nadie la tenía presente, y menos en las escuelas. Entonces, no había un lugar donde rendirle homenaje a nuestros próceres, a Borges, a Ibarra, o recordar la autonomía, no existía eso. Entonces, otra ley que saqué fue declarar feriado el 27 de abril, para que por lo menos los santiagueños, al decir por qué es feriado hoy, se pregunten
y digan por la autonomía y se interesen en el tema. Y surtió efecto. Después, a nivel escolar, me ocupé hasta de hacer la promesa de lealtad que los chicos juran. La redacté yo, y toda la reglamentación para el ámbito escolar también. Por ejemplo, el uso de que cuando entre la bandera de la provincia en los actos escolares, vos lo habrás visto, se interpreta la chacarera añoranza, que es nuestro himno cultural provincial. Y sobre eso quiero hacerte una reflexión, porque hoy me han llovido los comentarios por vía de WhatsApp. Mucha gente confunde y me preguntan, pero el himno a Santiago del Estero, ¿quién lo hizo? Bueno, mira, le digo, hay que aclarar. Hay un himno del año 1953, cuando Santiago del Estero, la ciudad de Santiago del Estero, cumplió 400 años de la fundación, que se hizo un congreso de historia nacional, un congreso nacional de historia. En Santiago del Estero, y vino el general Perón, que era el presidente. Aquí en esa época creo que era Javier González, era el ¿no? Se hizo el congreso aquí, y una señora, profesora de música, creo que era Polti de Hernández, si no me equivoco, pero perdón si me equivoco, o de Fernández, ¿no? Ella hizo un himno, letra y música, pero referido al acontecimiento, un himno a la ciudad de Santiago del Estero, por su... Pero que también se lo interpreta, ¿no? En ocasiones, también en las escuelas. Bueno, sí, muy poco, pero se lo reconozco, lo conozco además al himno. Después lo que sí te digo, que muchos años después, en el 97, ¿no? Estuvimos en la Convención Constituyente dictando una nueva constitución, modificamos, yo fui miembro informante de la Convención Constituyente por la mayoría, declaramos como himno cultural de la provincia de Santiago del Estero a la chacarera añoranza de don Julio Argentino Jerez. Está en la Constitución de la provincia, como una institución de la provincia, como un símbolo junto a la bandera, al nuevo escudo, a la escarapela, a la Virgen de la Consolación de Sumampa como patrona del pueblo de la provincia, ¿no? Bueno, eso está ahí. Son dos cosas distintas, ¿no? No se superponen para nada. Una cosa es el himno cultural de la provincia, que lo utilizamos cuando entra la bandera de la provincia en los actos. Otra cosa es el homenaje a la Santiago del Estero, madre de ciudades, fundadora de pueblos, que ahora ya lleva como 460 años, ¿no? Pero esa es la diferencia que yo quería remarcarla, porque es de actualidad, es de motivo de duda y de consulta hoy. Perfecto. Hablar de esto de la historia también implica indagar en el archivo histórico de la provincia, ¿no? Sobre la autonomía provincial. ¿Hay registros de esto? ¿Hay actas que constaten esto? ¿Hay escritos? ¿Qué es lo que tiene la provincia con relación a esto? Bueno, vamos a compartir, si te parece, en este sentido, atentamente al director del Archivo Histórico de la provincia, Juan Viaña, que habló también con nosotros con relación a este tema del Día de la Autonomía y algunos aspectos sobresalientes sobre Borges, sobre Ibarra y, por supuesto, el acta, ¿no?, de la autonomía provincial. Lo compartimos. Lo compartimos. Hoy está viviendo un momento importante para la vida civil santiagueña. Si bien la autonomía se la conquista a través de, entre comillas, las armas, o a través de la acción de dos militares, que han sido Juan Francisco Borges y Juan Felipe Ibarra, el primero por su ser precursor, por empezar con sus primeros movimientos autonomistas, ya por 1814, que después termina siendo fusilado por su mismo pariente, que fue Manuel Belgrano, que evidentemente no servía mucho esa situación de parentesco, sino más
la acción política que tenía en ese momento, que necesitaba la Argentina en ese momento. Imagínense, estaba en 1816, en julio se declara la independencia y necesitaba que la Confederación Argentina esté libre de revoluciones y de distintas situaciones que vivían en las provincias, que les venga una persona de Santiago del Estero alterando el orden, era complicado para esa época. Pero bueno, eso visto desde el punto de vista argentino, pero visto desde el punto de vista regional o provincial, Santiago del Estero tenía un serio problema con la administración que en su momento estaba en Tucumán. Gervasio Posadas separa las intendencias y crea la intendencia del Tucumán, donde estaba Santiago del Estero y Catamarca, bajo la órbita de Tucumán, y queda Salta y Jujuy bajo la órbita de Salta, las dos intendencias. Pero Tucumán, el problema que tenía Santiago del Estero es que Tucumán se llevaba todas las recaudaciones de impuestos que tenía. Inclusive hay una carta de Isnari donde se reclama él diciendo de que le escribe al director supremo de que Santiago del Estero no queda un peso ni siquiera para pagar las erogaciones que necesitaba Santiago del Estero, porque todo se lo llevaba a Tucumán. Entonces la situación era compleja. Además, Borges tenía el idealismo y venía con toda la impronta de España de administrar sus propios recursos, eran de ser independiente y elegir sus propias autoridades. Borges, en el momento de su muerte, tenía 50 años, una persona adulta. Segundo, Borges, al crear los patricios santiagueños, lo incorpora a Ibarra. Entonces, Ibarra estuvo al mando de Borges y me imagino que debe haber estado mamando toda la impronta de Borges en el tema autonomista, en el tema de las guerras y de las peleas. Entonces, una vez que Borges muere, yo me imagino que Ibarra y todos sus soldados, toda la gente que estaba con Borges, Lugones, González, deben haber tenido una situación de la pérdida grande, que era una persona que tenía, como decía en un momento, en algún escrito San Martín, una persona díspola, una persona que tenía, Borges tenía mucha fuerza en su ímpetu. Entonces, yo creo que todos estos capitanes y tenientes que lo seguían deben haber estado con esa impronta, ¿no? Al morir Borges, queda acéfalo, entre comillas, el tema de seguir luchando por la autonomía. Ahí es donde más adelante empiezan a surgir las voces, no de los militares, sino de los civiles, donde parte del cabildo empieza con sus quejas, empiezan los movimientos, hasta que llega en 1820, donde el cabildo pide auxilio a Juan Felipe Ibarra, que sabía que tenía seguramente el mismo pensamiento, para ayudarlos con el tema de las fuerzas tucumanas que estaban en Santiago. En el archivo histórico de Santiago del Estero no está el acta de la autonomía, lo hemos buscado de hace años, que venimos desde que yo asumo en el año 2008. Lo primero era tratar de rescatar toda la documentación del archivo. Hemos rescatado las actas capitulares de Santiago del Estero, y la idea era tratar de recuperar el acta de la autonomía para ver si estaba. Pero en el archivo no está, hemos buscado hasta el hartazgo. Lo que sí me llamaba la atención era que Andrés Figueroa, cuando fue director, en 1820 él escribe el libro La autonomía de Santiago del Estero. En ese libro Andrés Figueroa no se imprime el acta, y él pasa una transcripción del acta, pone fotografías de firmas de otros documentos, pero no había una fotografía del acta de la autonomía. Al igual que Alfredo Gargaro, también en su libro Los orígenes de la autonomía santiagueña, él transcribe lo que fue el acta de la autonomía, pero tampoco pone fotografías y no hace mención de si estaba o no estaba el acta. Porque sí hay un libro, una revista de Buenos Aires, que es una revista que se imprimía entre 1860 más o menos hasta casi 1900. En el tomo 19 de esa revista, del año 1869, un señor Quesada, Vicente Quesada,
él publica el acta de la autonomía de Santiago del Estero, hace la transcripción del acta, evidentemente, y la publica ahí, el manifiesto del acta de la autonomía. Evidentemente, para hacerlo en 1869 o 68, tiene que haber tenido en sus manos el acta para transcribirla como estaba. Entonces, el tema es, si él la tenía y estaban en Buenos Aires, evidentemente, o era una copia manuscrita o era el acta original. En ese momento no había ni máquinas de escribir y no había fotocopias, ni fotografías como para sacar, como para que lo tenga. Pero bueno, eso estamos en búsqueda, vamos a ver por dónde podemos. Yo ya tuve contacto con algunos descendientes de Quesada para ver si podríamos ver, porque él deja una biblioteca muy importante, y ver si podemos tratar de localizar qué era o qué tuvo él como para transcribir el acta de la autonomía. Como la idea, discúlpame, también en Santiago tenemos que buscarlo a Borges y a Ibarra. Los cuerpos no están de nuestros héroes. De Borges se dice que está en la Catedral Basílica, pero no se sabe cuál es el féretro o nada. Al igual que Ibarra dice que está escondido o está enterrado en la Merced. Lo ideal sería que nosotros santiagueños, así como en Buenos Aires está la catedral, está el cuerpo de San Martín, nuestros máximos héroes, nosotros deberíamos saber en dónde están, cómo localizarlos y saber si están bien, cómo están, y bueno, tenerlos, ¿no? ¿También están investigando eso también? Surgió una idea en un momento, pero bueno, vamos a ver si la podemos seguir manejándola. Eso estaría bueno tratar. Hay descendientes de Ibarra y descendientes de Borges, como para que se puedan hacer inclusive hasta muestras de ADN para determinar si se puede encontrar o no a estas dos personalidades nuestras, ¿no? Bueno, las reflexiones evidentemente es la democracia, ¿no? Evidentemente es regirnos por nuestras propias decisiones como pueblo. Es un legado muy importante los que nos legan estos patriotas, no solo Borges y Ibarra, sino los civiles que firmaron el acta de la autonomía, porque estaban en nuestra ciudad, estaba el ejército tucumano, y si hubiese sido derrotado en su momento Ibarra, hubiese sido un descalabro para los civiles que empujaban el tema de la autonomía también. Entonces, se jugaron la vida no solo Borges y Ibarra, sino también los civiles que integraban el Cabildo. Hay un listado ahí, inclusive están los nombres de los firmantes del acta de la autonomía. Entonces, eso es importante para nosotros y para que nos ayude a seguir en democracia, para que nos ayude a seguir votando por nuestros ideales y por nuestra independencia, ¿no? No solo libertad económica y todas esas cosas. Bueno, ahí veíamos Daña, director del Archivo Histórico de la provincia, con algunos puntos destacados, el tema de la tarea que están haciendo para rescatar o al menos encontrar lo que es el acta de la autonomía inicial, la probabilidad de poder contar con una copia fiel o el acta original, vamos a decir, de firma, también con el tema de los restos de los, digamos, nuestros representantes, en este caso más precisamente Juan Felipe Ibarra y Carlos Borges, sí que hablan también a las claras de la importancia que tienen, obviamente, como héroes santiagueños, y para poder saber acerca de dónde se encuentran sus restos. Es otra tarea que está desarrollando y que exclusivamente está trabajando el archivo. Bueno, una tarea importante que desarrolla en este marco también de la autonomía provincial, de este bicentenario de la autonomía del Archivo Histórico Provincial.